Ya, sí. Ya, estimados, ¿me escuchan? Los que están en Zoom. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, se Sí. escucha. Ya, bueno, primero tengo que ser muy honesto con ustedes. Ya me habían avisado que tienen prueba más ratito. ¿Eso es verdad o no? Sí. Sí, Sí, a profe, las sí, seis y profe. media. Estrategia. Ya, entonces, bueno, eso explica que no haya nadie presencial. Y Es que voy a justo tratar de después de ser lo esta más clase, preciso profe. posible para no saturarlos antes de que tienen una prueba. ¿Ya? Pero sí o sí hoy día tenemos que ver al menos este PPT de estructura de capital. ¿Ya? Para que estén claritos con eso y podamos avanzar de buena manera. Primero, bueno, antes de, no hemos hablado con ustedes de la prueba. ¿Qué tienen algo que quieran comentarme, algún punto o no? ¿Cómo lo encontraron? ¿Muy fácil? ¿Muy sencillo? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que quiera decir algo? Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué Dígame. pasó con las preguntas que estaban repetidas? ¿Cómo se hace eso Yo para las, calcular la nota? sí, yo las quité de la base, la repetida las quité y se les consideró menores preguntas nomás. Ah, ya. Entonces, sí, sí, tal cual, Sofía, y eso lo hice yo personalmente, de hecho, por eso le había pedido a Macarena que, y de hecho todos lo hicieron así súper bien, todos los que me mandaron un correo con copia de ella, yo fui viendo y dije, se le repitieron, la base un poquito menos y por eso prácticamente todos les subió nota, a nadie le empeoró, por ejemplo, todos les subió y parece que un par le mantuvo, pero sí o sí fue mejor que lo que aparece ahí en webcursos, ¿ya? Eso es con las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Cómo la encontraron? ¿Livianita, fácil, complejo? No sé. ¿No? ¿Nada? A mí, profe, por lo menos en un momento empecé a entrar como en crisis porque me quedaba ¿No? poco tiempo y cuando llegué a las últimas del bonus, yo había hecho ¿No? como todo mi desarrollo bien, pero cuando marqué las alternativas las puse al revés. Y me dio mucha rabia cuando lo vi después, porque donde me estaba quedando sin tiempo, como que los nervios me jugaron una mala pasada. No, pero Camila, si es solo eso y el desarrollo está correcto, mándemelo por mail y yo se lo puedo revisar personalmente. Eso es una de las cosas que quería decirles, pero quería que primero ustedes me digan algún feedback de la prueba, la verdad. Pero bueno, si nadie tiene más comentarios, les quería decir de que hay de aquí al lunes, como ustedes ya vieron, ya le mandé un mensaje para mandar solicitudes de recorrección de la prueba. No sé por qué Webcurso me da la impresión de que se equivocó, les debe llegado un mensaje de un ayudante de Santiago en donde habían como 4 o 5 alumnos, yo siempre pienso de buena fe por lo menos, que estaban en otra sección, no sé por qué. Pero bueno, al menos se solucionó con todos, no nadie quedó ausente por Zoom, ya, eso es lo primero. Lo otro, a algunas personas en la parte cuantitativa les bajó un poco por no tener desarrollo, les digo muy honestamente. En eso Macarena me mandó el detalle de todo lo que era, lo revisé yo después personalmente y en realidad no tenían desarrollo. Por eso ustedes podrían tener un poquito menos de puntaje del que les aparece ahí en el webcursos en sí, porque ya pueden ver la respuesta y pueden ver todo. ¿Ya? Eso un poco para que vean el tema de las notas. El promedio fue el más alto que yo he tenido, por lo menos en la historia de Finanzas 2, que he tenido como 5 veces lo dictado. Entonces, por lo menos en eso yo quedo muy tranquilo. En el control de ejercicios también, y la gran mayoría tiene muchas décimas que les va a subir la nota en el control de ejercicio. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo que se entrega este domingo, últimamente he recibido muchas preguntas, lo cual me tiene muy contento porque estoy viendo que realmente están trabajando en eso. Por lo menos los que me han escrito, he visto que realmente están tratando de trabajar en eso y eso va a ser clave porque las 2 entregas del trabajo valen un 20% del curso. ¿Ya? Por lo menos en ese aspecto yo me quedo tranquilo, pero no sé si alguien tenía alguna duda en relación a eso. De la pregunta, y solo para cerrar, y de ahí le doy el pase a Sofía, si ustedes tienen alguna duda o quieren que les revise alguna pregunta, o según ustedes está mal, o de acuerdo a sus análisis están distintos, me pueden escribir con toda confianza y eso lo voy a ver yo desde el lunes en adelante, porque hasta el domingo recibo y después con el mismo criterio quiero revisar todas las solicitudes de recorrección, ¿ya? Eso es para que todos se queden tranquilos con ese punto. Sofía, dígame. Sí, es de la tarea. Dos cositas. Primero, con mi grupo le mandamos un par de mails, no sé si los ha podido ver.
era si nos podíamos juntar quizás, porque nos juntamos con el ayudante y no estoy segura qué número de pregunta era, pero nos dijo que teníamos que usar lo de apalancar betas y no sabíamos si había que usarlo porque no lo hemos visto o que lo íbamos a ver o si íbamos muy perdidos, no estábamos seguros. Si quiere, mándemelo por mail, Sofía. No sé quién de su grupo me lo mandó. Yo tenía la idea de que había respondido todas las preguntas de los trabajos. Eh, ¿Quién me lo mandó para revisar al tiro? Constanza Larrondo le mandó un mail, yo creo que el lunes, Consta. y em, Guareco Fue. también le mandó un mail. Bueno, de ahí si quieren me lo escriben por el chat, mejor cuando terminemos esta hora, si quieren me lo escriben por el chat, quién me mandó el correo para yo revisarlo al tiro, a ver si lo estoy recibiendo. Yo tenía la idea de que les había respondido a todas las preguntas de los trabajos, tanto de Finanzas 1 como de Finanzas 2, pero si algo falta me lo pueden volver a escribir, no hay ningún problema, con toda confianza. ¿Ya, Sofía? Ya, gracias. Sí, pero en general, solo para tranquilidad de ustedes, en general, los alumnos que se nota que han trabajado, en general tienen buenas notas, ¿sí? La idea del trabajo, más allá de una dificultad extremadamente alta, porque ese objetivo de aprendizaje lo cubrimos con las pruebas, la idea es que ustedes estén involucrados con la materia en la vida real. Ese es el objetivo de aprendizaje. Entonces, en general, cuando trabajan, les va muy bien, ¿no? En eso me quedo bastante tranquilo. ¿Ya? Eso, estimados. Si no hay más dudas, procedo a seguir. Como ya les había dicho al inicio, ya me habían adelantado, incluso desde pregrado, de que tenían prueba en línea. ¿A qué hora es la prueba? 6:30, A las 6:30. Sí, 6:30. De hecho, ya me habían dicho de que probablemente casi no llegaran alumnos porque 40 minutos después de que termine la clase tienen una prueba en línea y una prueba importante. Entonces, pero bueno, eso explica que no hay nadie. Y yo creo que voy a también cortar un poquito antes para no saturarlos con esto, sino que puedan seguir estudiando. ¿Ya? Ya pues, comenzamos. Si yo les digo estructura de capital, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Y les pido por favor, así como yo voy a tratar de ser lo más expedito, clarito y ojalá demorar, no sé, una hora, un poquito más de una hora, quiero que ojalá participen al máximo, por último, y me vayan dando su feedback. Si les pregunto, ¿a qué nos podremos referir con estructura de capital? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué es lo que es la estructura de capital? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Sí, está, no, profe, yo creo que es esto, así nomás. las formas como se financia la empresa. Exacto, ya, perfecto. Eso es lo que yo esperaría en el fondo, que me dijeran así súper libremente, tal cual, la forma en que se financia la empresa. Si yo les digo formas en que se financia la empresa, de acuerdo a lo que ustedes ya han estado aprendiendo, incluso en Finanza 1 alcanzamos a ver de que para el cálculo del WACC teníamos dos grandes tipos de costos para financiar. ¿Cuáles eran las típicas formas de financiar una empresa en una organización? ¿Cómo se puede financiar? Con pasivos y patrimonio. Exacto, con deuda de los propios socios y con deuda con terceros. ¿Y cuál era la principal diferencia estructural de eso? ¿Por qué se separa? ¿Por qué no se puede simplemente juntar si la gran mayoría se va a endeudar en lo mismo? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué diferencia tenía la deuda con terceros? ¿Se multiplicaba por algo más? ¿Qué es lo que era eso? ¿Se El acuerdan en escudo el... tributario. El escudo tributario, muy bien, Sofía. ¿Y por qué se le llama escudo tributario? O sea, perdón, ¿y por qué existe ese escudo tributario? ¿Qué características hace para que exista el escudo tributario? ¿Sí? ¿Por qué se formaba? ¿O quién me puede explicar qué es lo que era nomás el escudo tributario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que era? ¿O tenía relación con qué? No sé si me lo pueden decir. ¿Sí? ¿No? Ya, estoy seguro que lo saben. Dígame, Con el Fabián. beneficio de la deuda. Exacto. ¿Y de dónde viene el beneficio de la deuda? Porque de ahí nos vamos a agarrar para empezar hoy día. Del pago de los intereses, que ¿Ya? los paso como gasto y al final tengo una menor base para calcular los impuestos. Exactamente. Ahí está el corazón del tema. Ahí está. En estricto rigor, nosotros vamos a separar entre los agentes que me cobran una tasa de interés
pero ese interés yo rebajo deuda y los agentes en los cuales me cobran una tasa de interés, pero ese interés yo no rebajo, yo no rebajo utilidad. Esa es la diferencia entre los que el interés hacen que mi utilidad sea más baja y entre los que el interés no hacen que mi utilidad sea más baja. Ahí está la esencia de separarlo en dos familias. Los que tienen un interés, porque ambos me cobran interés, pero uno de ellos, el 100% de los intereses, rebaja utilidad y por ende uno paga menos impuestos. ¿Ya? Esa es la gran característica, esa es la gran diferencia. Entonces, uno inmediatamente o intuitivamente hablando, ¿cómo pensaría que es mejor financiarse? ¿Sí? ¿Quién puede hacer un análisis muy genérico? ¿Cómo será mejor financiarse? ¿Financiarse con deuda o con patrimonio? Solo a nivel teórico hasta lo que hemos visto hasta ahora. Solo con deuda por el beneficio tributario. Exactamente. De hecho, hasta ahí es donde nosotros quedamos en Finanzas 1, en donde nosotros aprendimos de que de partida la deuda, el costo de la deuda siempre es más bajo que el costo del patrimonio, cuando existen ambos, siempre más bajo. Y por lo tanto, como siempre el costo de la deuda es más bajo y más encima tiene un beneficio tributario, es decir, si la tasa es 10% y los impuestos son el 30%, en estricto rigor la tasa no es 10%, la tasa es 7%. O sea, no solamente es más baja de por sí, sino que más encima yo la hago bajar más aún, imagínense. Imagínense eso. Por lo tanto, si nosotros entendemos ese punto y nosotros lo tenemos clarito, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que a todo evento por donde se mire, nosotros vamos a querer financiarnos con deuda. Ya, nosotros hoy día vamos a aprender en nuestra unidad de que eso, si bien no es que esté erróneo, Modigliani y Miller, M&M que se llama, nos enseñaron y hicieron algo total y absolutamente rupturista, en donde dijeron, no vos compadre, vamos a aprender a estudiar cómo se debería financiar una empresa, bajo qué escenarios, con qué supuestos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Comencemos. Primero que todo, los grandes objetivos de hoy es aprender tres grandes cosas. Uno, saber cómo se pueden financiar las empresas en general. ¿Ya? Dos, la forma que nosotros tenemos, en qué afecta tanto a la tasa, a la deuda más barata, eso es siempre. Uno podría pensar intuitivamente que sí. Y tercero, uno siempre tiene que aprender y saber la política de dividendos. Por otro lado, lo que nosotros queremos ver el día de hoy es, primero, describir los distintos tipos de instrumentos de financiamiento disponibles. Si yo les pregunto, una empresa, ¿cómo se puede financiar ya entrando a hilar más fino? No lo que había dicho antes, hoy no me acuerdo. No solamente que uno se puede financiar con deuda interna y con deuda externa, sino que uno se pueda financiar un poquito más específico. Si una empresa quiere pedir deuda a terceros, ¿qué va a pasar? ¿Se pueden endeudar con qué? ¿Ir y pedirle plata al banco? Ya, esa es una forma. ¿Qué otras formas existen? Con bonos y acciones. Bonos, ¿qué más? Felipe, pues. Bonos, ¿qué otra cosa podría ser? Acciones, pero acciones es una forma interna, no externa. Entonces, si yo les preguntara, a nivel externo, nosotros tenemos una forma de financiarnos con crédito, ya. Una emisión de bonos, ya. ¿Qué más podría ser? Falta una que es sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos leasing? ¿Qué es lo que eran los leasing? ¿Se acuerdan o no? Bueno, ¿sí? ¿Sofía? ¿Un ¿Sí? arrendamiento? Un arrendamiento ya, bueno, se los voy a explicar un poquito más adelante para que lo tengan claro. Eso es parte de esta materia, lograr entender bien el cómo, el cómo se pueden financiar las empresas con externos. Luego, lograr entender, en esta parte,
¿Cuál es la visión tradicional sobre el costo de financiamiento? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Es decir, que uno sabe instantáneamente que el costo de la deuda siempre es más barato. Hasta ahí. Ahora vamos a aprender que eso es sutilmente engañoso y que hay otros factores que cuando tengamos que calcular el costo de capital, que eso es la próxima clase, van a afectar muchas cosas. 3. Comprender por qué estaba errada la visión tradicional. Obviamente, ya vamos a ver la visión tradicional. Y para poder llegar a una nueva visión, tenemos que entender por qué esa visión era demasiado simplista y no incorporaba otro tipo de cosas. Y 4. Asimilar por qué el planteamiento de Modigliani Millemi es un golpe a la cátedra tan fuerte y fue tan revolucionario. En estricto rigor, ustedes ya se habrán dado cuenta de que este curso es básicamente teórico, son muchas teorías sobre inversión, sobre por qué un modelo es bueno, por qué un modelo es malo, etcétera, etcétera. No es tan práctico como Finanzas 1, práctico en el fondo de ejercitar en números, pero sí es tremendamente útil a nivel teórico, ¿ya? De hecho, las finanzas se estudian en gran parte así, las finanzas duras de verdad. Empecemos. Primero, como ya les había dicho, el primer punto es saber cómo una empresa se puede financiar. Pero para eso yo quiero que le tomen el peso a esta cuestión. ¿Por qué una empresa necesita saber cómo financiarse? Si ustedes que van a salir en meses, o un par de semestres, terminan incluso su magíster, y les dice el gerente general o el dueño de la empresa, oye, ¿cómo me financio? ¿Y ustedes qué le van a decir? No, compadre, no, jefe, finánciate pidiendo un crédito. No, paga el crédito y endeúdate de tal manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno busca cuando quiere cambiar la forma de financiarse? ¿Qué es lo que uno está buscando? Uno está buscando ¿qué? Es bastante evidente, pero bueno. Uno está buscando que el costo de endeudarse sea el más bajo posible. Sí, Felipe, pucha, justo lo interrumpí. Felipe, oiga pues. ¿Me dice a mí, profe, o a otro Felipe? ¿Qué cosa? No, usted estaba hablando, ¿no es cierto? Mismo que busque recursos, pero como que sean lo más baratos posible para financiar. Exactamente, eso es lo que uno busca. Cada vez que ustedes les pregunten en la vida real, porque a todos nos ha pasado, y les digan, oye, ¿cómo me financio? En otras palabras, le están diciendo, compadre, busca la forma de financiarte más barata posible. Eso es lo que te están diciendo. Y dentro de financiar en la forma más barata o más eficiente posible, es principalmente porque si después uno quiere crear un proyecto, como lo vimos en Finanza 1, en evaluación de proyectos, en donde qué es lo que uno tenía que considerar. ¿Qué era? ¿Uno qué consideraba para evaluar un proyecto? ¿Se acuerdan o no? El VPN. ¿Qué cosa, Vicente? El VPN. Ya, ese es un criterio. Nosotros vimos en clase 4 criterios, de los cuales 3 son generales y uno específico. El VPN es uno, pero bueno, para calcular el VPN, ¿usted qué necesita? Los flujos de caja. ¿Y qué más? La inversión. Pero ¿cómo los trae a valor presente los flujos de caja? A una tasa. Con una tasa. Por lo tanto, usted, Vicente, necesita, y todos, perdón, no es solo usted, sino que todos necesitamos aprender a calcular flujos de caja, que gran parte del curso, o un 30% del curso de Finanza 1, se basó en aprender a realmente calcular los flujos de caja. Y por otro lado, lo que estamos aprendiendo en Finanzas 2 es que cualquier persona que pase por este curso sepa más o menos, de una forma más o menos decente, calcular una tasa entera. Por lo tanto, si ustedes ya saben calcular los flujos de caja, la forma de endeudarse es clave. Porque ¿qué va a pasar a los que han respondido, los que están atentos? ¿Qué va a pasar si la forma de endeudarse es más barata? ¿Qué va a pasar con el VPN? ¿Sí? ¿Va a afectar en algo en ese criterio, en el VPN? ¿Va a afectar en algo? Si es que el costo de... Dígame, Felipe. ¿Debiese? ¿Qué cosa? Debiese como, igual por lo menos yo leí para el control que se afectaba porque aumentaba la tasa de rendimiento,
pero hay un problema con eso, que con el valor de la acción no se podía tomar en cuenta, pero no me acuerdo cuál era el motivo. No le escuché muy bien, pero no se preocupe. Lo importante es que para calcular el VPN, la tasa de descuento, mientras más baja sea, mayor va a ser el VPN. O incluso un proyecto puede pasar de ser no rentable o destruir valor, un VPN negativo, puede pasar a generar valor. Si es que la tasa de descuento es suficientemente baja. Y esa tasa de descuento, o el WACC que nosotros habíamos aprendido, ¿cómo podíamos hacerla más pequeña? Financiándonos más barato. Por eso es tan importante. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, de que ustedes se den cuenta de que si nosotros queremos evaluar proyectos, si el VPN que sea lo más bajo posible, lo más bajo dentro de lo posible, que el VPN logre al menos ser positivo, la tasa tiene que ser lo más baja posible. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos dos alternativas, o que los flujos de caja suban o que la tasa de descuento baje. Generalmente los flujos de caja uno en nuestra área no tiene mucho más que hacer con los flujos de caja. Pero con la tasa de descuento uno sí tiene mucho que hacer. Porque si uno aprende y logra entender de que se puede endeudar de forma más barata, puede transformar totalmente el proyecto. Por eso, y lo que están viendo ahí en la PPT nos dice, cuando una firma desea realizar proyectos de inversión, lo primero que hace es evaluar si los mismos son convenientes, pero al mismo tiempo y de igual forma debe evaluar dónde y cómo obtener los recursos necesarios para ejecutarlo. Es decir, cómo me endeudo. ¿Por qué? Porque la forma de financiamiento podría afectar el valor agregado al proyecto. Puede que el proyecto pase de no ser rentable a sí ser rentable única y exclusivamente con una buena forma, un buen costo de financiamiento. Imagínense lo fundamental que es. Puede que si ustedes quieren abrir una nueva sucursal de, no sé, un importador, una bencinera, lo que sea, y ustedes tienen los flujos futuros, a lo mejor el proyecto no va a ser rentable si es que se endeudan de una forma muy cara. O al revés, si es que el banco les presta un dinero tan barato y el costo es tan bajo, que a lo mejor el proyecto empieza a ser rentable. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, que lo tengan como intuición general clara. ¿Ya? Bueno, siguiendo con nuestra PPT, por lo tanto, ya que el VPN de la inversión dependerá de qué, de los flujos de caja que genere, que ya les dije que uno mucho no puede hacer ahí, y dos, el costo de oportunidad de los recursos, es decir, el que nosotros nos endeudemos de una forma barata. Porque la forma de endeudarnos o de pedirle dinero tanto a los accionistas o a terceros va a hacer que el WACC sea más bajo. Y si el WACC es más bajo, el VPN necesariamente va a ser mayor. Incluso puede pasar de ser negativo a ser positivo. Entonces, para agregar valor, la decisión de cómo o con qué instrumentos obtener esos recursos debería efectivamente aumentar los flujos de caja, como les decía, o disminuir el costo del capital obtenido, la tasa de descuento. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿No? Ya, sigamos. ¿Cómo podría financiar sus operaciones una empresa? Nosotros tenemos como dos familias, podrían ser, internas y externas. Pero como yo ya les dije, las internas y las externas, ¿en qué nos separamos? ¿En qué se diferencia? Las internas, el interés que me cobran no tiene ningún efecto en el impuesto, en las utilidades. En cambio, las externas sí tiene un efecto, y tiene un efecto marcadísimo. ¿Por qué? Porque las externas tienen un costo, y ese costo tienen un costo rebajable del impuesto. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros vamos a saber que una empresa tiene dos posibles tipos o fuentes de recursos. Las internas, que están dadas por los flujos de caja provenientes de la operación, evidentemente, o aquella que de parte de las utilidades que no sea devuelta a sus accionistas, es una forma de financiarse interna, o incluso una oferta pública de acciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso es una interna. Cuando la empresa emite más acciones, socios compran dinero, o socios no retiran el dinero que ya ganaron.
Eso es una forma de financiarse a nivel interna. Pero nadie que te preste plata, nadie que no retire las utilidades y la quiera dejar dentro, te va a prestar esa plata gratis. Tiene un costo. Puede ser alto, puede ser bajo, pero tiene un costo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Que ese costo que uno tiene, ¿qué es lo que va a pasar? Si es interno, no va a poder rebajar nunca la utilidad y por ende no va a rebajar nunca el impuesto. Por otra parte, las fuentes de recursos externas podrían provenir de más de un canal y obtener de formas muy diversas, complejas de valorar y difíciles de entender. Ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. De hecho, ahora vamos a hacer una pequeña repasada por las principales formas de financiamiento. ¿Por qué? Y ahora espero que le tomen un poquito más el peso de por qué, por ejemplo, nosotros en contabilidad financiera o conta 2, dependiendo de cómo se llama en cada malla, nosotros aprendíamos, por ejemplo, los leasing con mucho detalle. Estábamos aprendiendo cómo se tenía que separar la cuota, el gasto, si era operativo, si era financiero. Eso es fundamental para cualquier persona financista. Sigamos. Dentro de algunos instrumentos financieros que uno tiene que tener, vamos a tener principalmente uno, créditos bancarios. Es lo más evidente. Cualquier empresa en realidad, cualquier empresa donde no es tan grande, en general se financia casi solamente con los créditos bancarios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque es de fácil acceso para las personas. Exacto, porque prácticamente lo puede acceder cualquier persona. ¿Qué es lo que pide el banco para poder uno tener crédito en el banco? ¿Qué te pide? ¿Ustedes alguna vez les ha tocado pedir un crédito? ¿Qué les pide? ¿O han escuchado? No sé si les ha pasado eso. ¿No? ¿Nadie? Cada vez que alguien tiene que pedir un crédito, el banco o la institución financiera exige de vuelta que les comenten cómo te van a pagar ese dinero. Pero eso es bastante normado en Chile, en otros países no es así. En países menos desarrollados financieramente no es así, es bastante más difícil. ¿Ya? Entonces, como les decía, la compañía toma un crédito con el banco en el cual promete entregar una corriente de pagos de flujo determinada desde antes y el banco descuenta dicho flujo de tasa de interés que se le aplicará para saber cuánto es el valor total del crédito. Listo. El banco evidentemente solamente es un intermediario. Ustedes eso lo tienen que tener clarito. El banco es solo un intermediario. ¿Por qué? Porque el banco les recibe el dinero a ustedes y luego lo presta. Dependiendo, si ustedes lo necesitan, se los presta a ustedes. Pero ¿se acuerdan lo que yo les había dicho de la tasa de captación y tasa de colocación? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que era la diferencia entre la tasa de captación y de colocación? Bueno, son las diferencias entre las tasas a las cuales el banco pide o presta. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Los instrumentos para poder financiarse. Eso es lo que estamos analizando acá. ¿Ya? Generalmente la firma no tiene capacidad de entrar al mercado de bonos por una mala o nula clasificación crediticia. Ahí uno como que al leer eso uno entiende como que es algo negativo, pero no tienen que pensar que es algo negativo. Lo que pasa es que las empresas para que sean clasificadas crediticiamente es muy difícil. No porque sea algo que uno diga, oh, no soy suficientemente bueno. No, es porque es carísimo. Que una empresa de partida te clasifiquen tiene que ser una empresa que transe abiertamente en bolsa, primero. Ese tipo de empresas, que ya son pocas, tienen que estar auditadas y tienen que estar analizadas para saber cuál es el riesgo real que tienen de no pago, es decir, de quiebra. Las empresas que pueden hacer eso son muy pocas. Por lo tanto, si es que no pueden llegar y entrar al mercado de bonos, ¿qué es lo único que queda? El poder financiarse a través de créditos bancarios. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que saber?
ustedes lo tienen que tener muy clarito, es que el banco o en otras palabras, cualquier entidad que formalmente te preste el dinero, y esto lo tienen que saber porque se puede evaluar, siempre puede exigirte o pedirte la bancarrota. ¿Por qué? Si es que tú no le pagas en algunas ciertas características. ¿Ustedes saben cómo funciona? Esto es solo de, se los comento como cultura general. ¿Saben cómo funciona una bancarrota? En general, para que una empresa vaya a bancarrota, simplemente un proveedor tiene que ir y solicitarla. Y si es que no se pone al día los pagos, la empresa tiene la obligación de ser liquidada. Por eso muchas veces los proveedores dicen, no, pues que nadie le vaya a pedir la bancarrota, ¿para qué? Para que en el fondo le pueda pagar a todos por parte. Si es que llega y se declara en bancarrota no va a poder pagar nada, por dar un ejemplo que ustedes lo tienen también que entender. Sigamos avanzando. Luego existen los bonos comunes directos. Primero, ¿quién me puede explicar qué son los bonos? Una promesa de pago. Ya, una promesa de pago, ya, y lo puede, Vicente, desarrollar un poquito más eso. ¿Por qué la O gente sea, emite? Dígame, ¿por qué existe esta cuestión? forma de financiarse. Exacto, eso es lo más Y importante, una forma de financiarse. ¿Y por qué existen los bonos? ¿Por qué no alguien podría decir, no, yo le pido plata al banco? ¿Por qué? Esa es de las cosas que ustedes deberían ya cachar así bacán. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta cuestión? Si yo les preguntara, ¿por qué existen los bonos? Bueno, los bonos existen porque es extremadamente más barato, porque nos saltamos a un intermediario. Pero quienes pueden emitir bonos, en general, empresas demasiado grandes. Ahora, por eso los bonos en general, cuando uno compra o uno vende, son más baratos. Para ambas partes es conveniente. Esto más de alguna vez se los he comentado, pero si es que una empresa emite bonos, generalmente es mucho más barato que pedirle al banco. Y si una empresa quiere depositar su dinero para ahorrar, comprar un bono es extremadamente mejor que llegar y dejarlo en una renta fija, por ejemplo, del banco, en depósito a plazo, en fondo mutuo, etc. ¿Ya? Entonces, de estos existen varios, evidentemente nosotros ya los conocemos todos, ya lo hemos visto, ya hemos aprendido a valorizar todo tipo de instrumento financiero, que fue lo que hicimos en Finanza 1, y aprendimos los bonos que existen, que son los cero cupón, los bullet, amortizaciones de cupones, algunos perpetuos, que especialmente esos ya no existen casi nada, algunos transformers, que en otras palabras nos dicen que son el tipo de bono que va cambiando en el tiempo. Eso es un bono transformer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede pedir, como cualquier persona formal que solicita el dinero, podría eventualmente solicitar la quiebra. Leasing. Acá me quiero detener un poco. ¿Por qué es importante los leasing? ¿Por qué ustedes para su vida tienen que aprender esta cuestión llamada leasing? ¿Por qué? ¿Es un contrato de qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la lógica? Es un contrato de arrendamiento. Ya, contrato de arrendamiento. ¿Y con qué objetivo se firma? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué una empresa podría tener un contrato de arrendamiento? Para obtener beneficios, o sea, los intereses. El arrendador. No va tanto por ahí. ¿Por O sea, qué? son como flujos futuros, pero a un horizonte de tiempo determinado. Ya, ahí se acercó un poquito más. En estricto rigor, el leasing es un contrato de arriendo con algún objetivo claro. Si nosotros queremos utilizar una propiedad, uno no tiene por qué llegar y comprarla. Nosotros siempre damos el ejemplo de LAN o LATAM. No sé si ustedes saben, pero prácticamente todos los aviones que tiene o que tenían en el fondo eran arrendados. Pero no por ser arrendados va a ser algo peor para ellos. Una forma de financiarse, en vez de llegar y adquirir un activo fijo, un activo tipo PPE, pueden simplemente firmar un contrato de arriendo por toda la vida útil entre el productor de aviones y ellos.
Y así el avión legalmente nunca es de ellos, nunca. Legalmente. Pero en los estados financieros, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en contabilidad 2 cuando se contabilizaba? ¿Se acuerdan que existían dos tipos de contratos? Dos tipos de contratos leasing, ¿se acuerdan o no? ¿Sí o no? Pues. No mucho, profe. No, no se profe, no me acuerdo. Ya, no se preocupe. Existían dos tipos de contratos leasing. Uno, que es el contrato operativo, y el otro el contrato financiero. Los contratos de leasing, en estricto rigor, no es que se firmara un contrato diferente, sino que se clasificaba de forma diferente. ¿Y por qué? Porque se clasificaba de forma diferente de acuerdo a ciertas características. Y ahí, de nuevo les digo, ustedes van a salir, este probablemente sea uno de los últimos ramos de finanzas puras, para algunos, uno siempre espera que sigan estudiando finanzas, pero para algunos puede que sea este uno de los últimos ramos de finanzas, y tienen que tener esas cosas claritas. O sea, ¿se puede financiar a través de leasing? Sí, se puede financiar a través de leasing. Y eso lo tienen que tener clarísimo a nivel contable, a nivel financiero. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice nuestro PPT, un leasing o arrendamiento es una forma de financiamiento en la cual una compañía adquiere un activo, normalmente de una propiedad, planta de equipo, con un financiamiento cercano al 100% de su valor. El arrendatario promete pagar una cierta cantidad de cuotas anticipadas a una entidad financiera y el arrendador gana intereses por el préstamo. Listo. Eso es lo que pasa. Obviamente que una empresa que firma algo con leasing no lo firma a cambio de nada, lo firma a cambio de tener ciertos intereses. Eso también es clasificado como una deuda con terceros. Y esa deuda con terceros, ¿qué característica tenía al igual que las demás? Tiene un costo financiero. Y ese costo financiero hace, ojo, que existe escudo tributario. Y ese escudo tributario nos muestra totalmente cómo se va a analizar este sistema. Ahí está la diferencia. Entonces, todos estos tipos de financiamiento que estamos viendo son claves para entender la estructura de capital. Por otro lado, y esto se lo voy a explicar un poquito más rápido, nosotros tenemos los bonos que son convertibles, que ¿qué significa? Cuando tenemos cierto bono, en el cual durante el periodo de tiempo puede transformarse en ser una deuda con terceros a ser una deuda interna. ¿Por qué pasaría eso? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso, no? Cuando uno tiene una deuda convertible. Las deudas convertibles son las que bajo ciertas características, ojo, bajo ciertas características, luego de que uno tiene una deuda entre la empresa y un tercero, se puede transformar en una emisión de acciones. Esa es la característica que tienen que saber, y lo tienen que saber. Ustedes no pueden llegar al mercado haciendo el loco y que les digan, oye, ¿y los bonos convertibles, la deuda convertible, qué es lo que es? No sé. Esa cuestión no puede pasar. Son obligaciones que, al igual que los bonos comunes, tienen mayor prioridad, mejor exigibilidad que los accionistas, pero los mismos pueden ser convertidos en un número predeterminado de acciones comunes cuando el acreedor quiera. Perfecto. Eso está perfecto, lo tienen que entender, esas cosas las tienen que entender. Si ustedes se dedican al mundo financiero, lo tienen que tener claro. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ahora, viene un punto que yo lo encuentro sumamente interesante. Esto de las cláusulas. Miren lo que pasa. ¿A ustedes les ha pasado o han trabajado en alguna empresa que tiene que ir y pedir un crédito? Me imagino que sí. ¿Y qué pasa si la empresa llega y pide otro crédito después? Y después pide otro crédito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero que pidió decir, oye compadre, yo te presté un crédito, pero tú me dijiste que no ibas a seguir endeudándote, po. ¿Cómo ahora el riesgo de que me paguen a mí
es súper bajo porque así como yo te presté plata, te prestaron otros 10 personas más, po. Entonces si tú llegas a quebrar o pasa algo, vas a tener que pagarle a 10 en vez de a mí nomás, po. No, porque esa cuestión no está bien, no corresponde. Por lo tanto, las deudas suelen tener ciertas cláusulas de prioridades. Eso a veces pasa, vamos a verlo en la práctica, en donde un banco te dice, ya compadre, yo te firmo, pero si tú después te llegas a endeudar, a mí me da lo mismo, primero me pagas a mí y luego a tu otro acreedor. No sé si habían escuchado de eso, pero eso pasa con las cláusulas, por eso pongo la PPT. La forma de protegerse de los acreedores es establecer cláusulas para que, por ejemplo, no se emita deuda con mejor prioridad, deuda excesiva u otro factor que pueda reducir la calidad crediticia y aumentar el riesgo de crédito de la compañía. Eso es tremendamente notable, eso puede pasar. En general, los instrumentos de deuda a corto plazo se conocen como instrumentos de intermediación financiera, evidentemente, o papeles comerciales. Son llamados instrumentos de renta fija o simplemente bonos. Toda deuda o pasivo financiero, acá es un tema de materia en sí. ¿Se acuerdan que ustedes cuando hacían un análisis financiero en cursos pasados, cuando hacían análisis financiero, los pasivos, ¿cómo se clasificarán en el estado de situación financiera? ¿Se acuerdan o no? Así como estaban los activos corrientes y no corrientes, los pasivos, ¿qué tipos de pasivos existían? No va tanto por ahí. Los pasivos eran pasivo financiero y pasivo espontáneo. No sé si se acuerdan de eso o si lo han escuchado. Los pasivos espontáneos son los que no tienen un costo. ¿Y por qué se les llaman pasivos espontáneos? Porque son dentro de la operación, dentro del ciclo operativo. Eso es. Por eso existen esos pasivos espontáneos. En cambio, los pasivos financieros son los que tienen un costo para poder pagarlos. ¿Ya? Sigamos. Luego nosotros podemos ver que existen las acciones preferentes, ¿ya? Evidentemente, que reciben un dividendo conocido para los accionistas ordinarios, por lo cual soportan un menor riesgo. Generalmente, y esta cuestión pasa mucho, que para asegurarse algunas veces dividendo dicen, ¿sabes qué? Págame un dividendo, pero yo te dejo hacer lo que tú quieras. Eso, en otras palabras, es renunciar al derecho de voto, ¿ya? Solo para que lo tengan claro. Estas, al igual que otros títulos poco convencionales o híbridos, muchas veces parecen instrumentos de deuda, siendo que forman parte del patrimonio. Es por esto que de una importante diferencia con un bono, que podría tener, por ejemplo, la misma corriente de pago o que venga el pago desde los mismos flujos, es que las acciones preferentes no pueden aprovechar el beneficio tributario que genera el capital de terceros. Lo que les acabo de decir y lo que estoy colocando mucho énfasis. El gran punto de diferencia entre deuda con terceros y deuda con los socios es que uno tiene beneficio tributario y el otro no. ¿Y qué se refiere a beneficio tributario? Que a uno de esos, los mismos intereses que me cobran, yo los puedo deducir de impuestos, puedo bajar la base imponible. ¿Y cuáles son esos? Las deudas con terceros. Ahí está. Luego existen, como siempre, las acciones comunes. Son el derecho principal de emisión de patrimonio, tienen un derecho excedente de pago y diferencia de derecho de pago que tiene como cualquier deuda. Tienen derecho a votar y recibir dividendos residuales, bueno, eso es bastante clarito y específico. ¿Ya? Cada vez que una compañía intenta emitir un bono o acciones, contrata a un agente estructurador. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿a alguno de ustedes les ha pasado estar en alguna empresa que emite algún bono? ¿No? Por lo menos yo no, profe. ¿No? Gracias, Fabián. Siempre o normalmente, normalmente una OPA, una oferta pública de acciones, tiene en general 3 pasos que ustedes los tienen que saber porque es parte de esta materia de forma de financiamiento. ¿Ya? Podría ser una opción de suscripción preferente de acciones, ¿ya? Partir con eso, es decir, siempre a los accionistas actuales se les da la posibilidad por ley que sean los primeros en comprar la siguiente. Siempre. ¿Ya? Siempre.
¿Y qué es lo que pasa? Porque ustedes me dirán, ya profesor, pero ¿y si no quiere? Bueno, perfectamente, puede no, pero va a tener 30 días en los cuales solo a él o solo a los accionistas actuales se les da la posibilidad de comprar. Dos, es lo que les acabo de decir. Se ofrece la opción de que los actuales accionistas aumenten su participación en la empresa antes de que entren nuevos. Siempre es así. Y la tercera es que si no se ha suscrito todo el aumento del capital después del periodo preferente, por ejemplo en Chile dura 30 días según la superintendencia, el remanente de acciones son lo que se remata y ahí es cuando entran las nuevas acciones o nuevos controladores o nuevas personas, nuevos accionistas que pueden entrar al mercado. Esa era la primera parte. Vamos a la segunda. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les dije al inicio de la clase que la gente normalmente creía que era mejor financiarse con terceros o con capital propio, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora en clase. ¿Cosa? ¿Terceros? Con terceros, exactamente. ¿Y por qué con terceros? Porque siempre el financiarse con... Sí, dígame, perdón, pucha, lo interrumpí. No sé. Con los terceros se genera un beneficio tributario versus con internamente. Exactamente, tal cual, tal cual. Pero, si bien esa es la forma que nosotros tenemos hasta ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? Porque la deuda es más barata, dado que tiene mayor de prioridad o exigibilidad. Luego, dado que la empresa se dedica a realizar aquellos proyectos en los que tiene ventajas competitivas, obtener fondos más baratos es otra ventaja competitiva en relación al mercado. O sea, visto desde el punto de vista del accionista, utilizar recursos de terceros genera un mayor retorno de su patrimonio. ¿Ya? Sigamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este ejemplo que está ahí. Tenemos dos empresas en las cuales tienen la misma utilidad, pero una tiene gastos por intereses y la otra no. Después lo podrá analizar con un poquito más de detalle, pero lo que yo quiero que se fijen es en los dos indicadores de abajo. ¿Ya? Dos ratios. El ROE y el ROA. ¿Qué es lo que era el ROE y el ROA? ¿De acuerdo, Nicolás? Pero ponga su micrófono, man. Pero ponga su micrófono. ¿Ya? Sobre equity. No, pues. ROE. Ah, el ROE sí. ROE, sí. Sí, el ROE sí. ¿No? Sí. Ya, ¿y el ROA qué es lo que era? Rentabilidad sobre activos. Activo, perfecto. En este caso nosotros nos podemos dar cuenta de que ambos, si uno los calcula, nos va a dar que en estricto rigor un escenario peor tiene mejores indicadores, lo cual, ¿qué es lo que nosotros ya nos dimos cuenta? Y que venimos de clases anteriores, de que en estricto rigor nosotros sabemos que no puede ser algo necesariamente más fácil de por sí. De hecho, ¿se acuerdan esa como talla que siempre se decía? No hay almuerzo gratis, o en estricto rigor no hay nada que rente más sin un mayor esfuerzo o riesgo. Eso es lo que nosotros tratábamos de decir. ¿Ya? Por lo tanto, la perspectiva tradicional del financiamiento, ¿qué es lo que es? Significa de que siempre es mejor o más fácil financiarse con tercero. A eso queremos llegar. Si el riesgo soportado de los accionistas crece y por tanto también su rentabilidad exigida, además los acreedores están dispuestos a prestar a tasas cada vez más altas, entonces existe un WACC óptimo. ¿Qué significa? Que si nosotros supiéramos, ojo, atento, que esta es de las cosas más importantes de la clase de hoy, si nosotros pudiéramos identificar el costo del equity, pudiéramos identificar el costo de la deuda, cómo va variando si es que yo varío la estructura de capital, ¿qué va a pasar? Si yo les dijera a ustedes, miren estimados, cada vez que yo transformo ya de 50% deuda de terceros o deuda de los socios, ¿y qué pasa si ahora dejo 20% y 80%? ¿Qué va a pasar? Díganme, pues, ¿qué debería pasar ahí?
¿Qué debería subir y qué debería bajar? ¿Qué costos deberían subir o bajar? Profe, ¿qué preguntó? Como que no le caché el último que dijo. De que si nosotros tenemos 50% de la estructura de deuda es capital, o sea, es patrimonio, y 50% es pasivo, ¿ya? Y luego yo voy transformando y digo, ya no es 50 y 50, sino que es 20% de uno y 80% del otro. ¿Qué debería pasar con las tasas? ¿Quién me puede hacer ese análisis? Dígame, Felipe. Deberían, deberían aumentar porque aumenta, digamos, depende. Si aumenta el endeudamiento, significa que hay un riesgo financiero por parte del accionista, entonces se va a exigir una rentabilidad mucho mayor. Entonces, esa tasa de lo que es la tasa de endeudamiento debe aumentar. Y por otra parte, como también aumentó el endeudamiento, digamos, creo que me enredé, que el equity tiene que aumentar también la tasa y el endeudamiento también tiene que aumentar su tasa por este riesgo que se está asumiendo, ¿o no? Sí, de hecho tiene mucho sentido lo que usted está diciendo, Felipe. Lo que nosotros vamos a ir entendiendo es lo siguiente. Mientras más aumenta la deuda, porque eso es lo que nosotros creemos que es mejor, los accionistas cada vez van a ir aumentando también su costo. Por lo tanto, la ecuación se va a ir corriendo un poquito hacia un lado. Pero lo que nos dice ese primer párrafo es que si nosotros pudiéramos encontrar cuánto sube uno y cuánto sube el otro, podríamos llegar a encontrar un WACC óptimo. O en palabras, una estructura de capital óptima. ¿Dónde está la dificultad de esta cuestión? Y lo digo así entre nos, sumamente transparente. ¿Dónde está la dificultad? De que saber cuánto extra me van a cobrar los accionistas por el hecho de que ahora tengan ellos menos porcentaje es algo difícil de encontrar. Y ahí está el problema. ¿Ya? Pero la perspectiva que nosotros teníamos era de que mientras más deuda siempre era mejor, no necesariamente. Y miren lo que nos dijeron estos compadres de Modigliani y Miller. Estos dos. Nos dicen, miren cabros, ellos lograron demostrar o proponen en el fondo, porque después vamos a ver que no es tan así, proponen de que el porcentaje menos que tienen el patrimonio, porque ustedes van a ir diciendo, pero si de deuda tengo 50 y 50, aumento la deuda, asumamos que aumentó a 60, patrimonio bajó a 40 de porcentaje. El costo de la deuda es más bajo que el equity, pero el equity se va a compensar perfectamente con el aumento de porcentaje de deuda. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Quién lo logra ver? Que significa que en este escenario en el cual para ellos es sin impuestos, la forma de endeudarse es indiferente. Cáchense la tremenda premisa que nos mandamos. La forma de financiarse es irrelevante, tal como dice en la ecuación, en un mundo sin impuestos. ¿Por qué? Porque el monto que deja, ojo, que disminuye el equity es exactamente el mismo monto que va a aumentar la tasa de equity. Porque los socios, si ven que ellos tienen ahora un porcentaje menor, la probabilidad de que les paguen a ellos ante una eventual quiebra va a ser mayor o menor. Oiga, pues, Nicolás. Si los socios, mire, escúcheme. Si los socios, usted tenía. Ya, güey. Si los socios antes tenían un 50%, tenían una probabilidad de que no les pagaran, ¿no es cierto? Ahora los socios tienen menos porcentaje y menos probabilidades que les paguen a ellos, porque primero le tienen que pagar a la deuda y luego a ellos. Por lo tanto, los dueños, el equity, ¿va a exigir una tasa mayor o no?
cada vez mayor. Lo que dicen estos compadres es que en un mundo sin impuestos, eso que exigen extra a los socios se compensa perfectamente con el costo más bajo de la deuda. Por lo tanto, ¿cachai? Es importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? La estructura como usted se financie es indiferente. Si quiere, financiese 100% con deuda, 50, 10, 0, lo que quiera. Porque se va a terminar siempre compensando. Eso es lo que nos dijeron estos compadres. Cáchense la cuestión. Sigamos avanzando. Es decir, en equilibrio, la rentabilidad de los activos, el total, es exactamente lo que esperan recibir todos los inversionistas que aportan recursos, dado lo anterior, al no poder alterar el costo de capital promedio ponderado, o sea, el WACC siempre sería el mismo, el valor de una empresa con deuda debería ser el mismo del de una empresa sin deuda, puesto que este está dado por el valor presente de los flujos de caja. O sea, la proposición 1 de M&M nos dice lo siguiente. La forma en que nos endeudemos da lo mismo en un mundo sin impuestos. En realidad eso es como, si nadie me está escuchando, pero si me escuchan solo esa frase yo me quedo tranquilo. Ahora veamos un mundo con impuestos. Primero, dentro de todo lo que explicamos al inicio de esta clase, ¿qué es lo que les dije cuando hay impuestos? Que existe un escudo tributario. ¿Qué es lo que era el escudo tributario? De que la deuda ya nos va a empezar a convenir, siempre tener más deuda, porque ahora no solamente nos va a exigir más los patrimonios, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Además, la deuda va a tener un beneficio tributario extra, ¿ya? Por lo tanto, para que estemos todos claros, ahora va a empezar a otro escenario. Ahí mejor. Por lo tanto, la conclusión del argumento de M&M con impuestos es la siguiente. En un mundo ideal de un economista, esto es, mercado de capitales perfectos, ojo, que eso lo hemos tenido desde el inicio del curso, el valor de mercado conjunto de todos los títulos financieros emitidos de la compañía solamente depende de la capacidad de generar los flujos de caja de sus activos reales y el riesgo de ellos. Esto es independiente de la mezcla de fuentes de financiamiento que tengan entre deuda y patrimonio. Es decir, el valor de mercado de los activos de la firma no es distinto al valor del portafolio de los instrumentos financieros de la compañía en las mismas proporciones. Espérame, quiero ver, ahí está. Ahí están los 10 supuestos del planteamiento de M&M. Si ustedes me preguntan si los tienen que saber, sí. Los tienen que saber. ¿Se les va a preguntar? Sí, se les van a preguntar. Todas las firmas pertenecen a la misma clase de riesgo, los mercados de capitales sin imperfecciones, las posibilidades de prestar y pedir dinero siempre a un RF infinito, existe la posibilidad de quiebra, pero no existen costos de ella, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante en 2 clases más, lo que son los costos de quiebra, la deuda de la compañía es libre de riesgo, los flujos de caja son constantes, a perpetuidad, no existen asimetrías de información, ese es clave, yo creo que el 7 es de los menos realistas que podemos tener. La administración siempre maximiza la riqueza de los accionistas, los flujos de caja operacionales no se afectan por el financiamiento, y las firmas solo se financian con deuda y acciones comunes riesgosas. O sea, pueden financiarse sin libre de riesgo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero necesitan que pare. Sí, sigamos. No hay, tienen pruebas los de cuarto, entonces no hay mucha. Ya. Sigamos. Por último, si nosotros queremos seguir o analizar específicamente los supuestos de Modigliani y Miller para cómo se van a financiar las empresas con o sin impuestos, lo podemos ver ahí en resumen. En resumen, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Si es que están en un mundo sin impuestos, siempre el valor de la empresa con deuda o sin deuda es la misma. Ese es un punto clave. En cambio, la primera proposición de un mundo con impuestos nos dice esa fórmula que está aquí. ¿Qué significa? Que la empresa vale lo mismo
vale de cierta forma sin deuda más el riesgo operativo que se le suma. ¿Quedaron claros? ¿Sí? Espero que sí. Sé que tienen prueba en un rato, en 2 horas de hecho, o menos. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá, repásenlo, léanlo y les voy a comentar después cuando tengan ayudantía con Felipe que recuerden que eso es clave para los controles de ejercicios. ¿Ya? Profe, Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Y como les dije, íbamos a dejar hoy día solo la primera hora. ¿Sí? Camila, dígame. Sí, profe, que le quería preguntar algo del trabajo, pero los demás pueden retirarse si quieren. Por eso quería preguntarle algo del trabajo. profe, yo puse una pregunta al final de la clase también, que es de otra cosa. Oye, no, oye, espéreme un poquito, que no se escucha. Espéreme un segundo, que le dije a los... Si lo pueden repetir un poquito más fuerte. Que, que le Yo lo queríamos tengo hacer bien. preguntas al final. Sí, eso. ¿Sí? No, díganme si ya cerramos o si quieren me lo mandan por mail, la verdad. ¿No? ¿Sí? Es que más rápido, profe. Sí, ya, dígame. Es que haciendo el trabajo en la pregunta 3, cuando necesitamos hacer una comparación con otras empresas que sean comparables,